Yo era la muchacha más fea de la preparatoria Benito Juárez en Puebla, 1978, con mis lentes gruesos como fondos de botella, mis pecas que cubrían toda mi cara como confeti café y mis trenzas apretadas que me jalaban las sienes. Yo era invisible para todos. Hasta esa noche del 15 de junio que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Remedios Aguilar, hija de un humilde artesano que pintaba platos de Talavera, y esa noche del baile de graduación sucedió lo impensable. Alejandro Domínguez, el heredero de la fábrica más importante de la ciudad, caminó directamente hacia mí mientras sonaba ¿Cómo fue? De Benny Moré. Alto, de ojos verdes como el jade prehispánico, con esa sonrisa que derretía a todas las muchachas, me extendió su mano y me pidió bailar. Entre sus brazos, sintiendo el perfume de su loción mezclándose con el aroma dulce de las flores de cempasúchil, creí que los milagros existían. Sus palabras suaves al oído, la forma en que me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Todo parecía sacado de las radionovelas que escuchaba mi madre. Pero 3 días después, mi mundo se desplomó cuando escuché la verdad detrás de los cubículos del baño de la escuela. ¿Ya le pagaron a Alejandro los 500 pesos? No podía creer que realmente hubiera bailado con la más fea de la escuela. La cara que puso la pobre cuando él la sacó a bailar. Parecía que se iba a desmayar de la emoción. Todo había sido una apuesta cruel. Una apuesta de 500 miserables pesos para ver si el príncipe de la preparatoria se atrevería a bailar con la fenómena de la escuela. Y yo, patética e ingenua, me había tragado el cuento completo del príncipe encantado. Esa tarde lo confronté. ¿Cuánto dinero ganaste bailando conmigo? Vi cómo palideció, cómo se le cayó la máscara de cortesía. 500 pesos, murmuró sin poder mirarme a los ojos. ¿Valió la pena? Le pregunté, y mi corazón roto se convirtió en algo más peligroso. Una sed de justicia que consumiría los siguientes años de mi vida. Voy a hacer que te arrepientas de esto, le prometí. No sé cómo, no sé cuándo, pero te juro que vas a pagar por lo que me hiciste. Durante el verano trabajé como secretaria para ahorrar cada peso. Me quité los lentes, me arreglé los dientes, aprendí a maquillarme, cambié completamente mi guardarropa. Pero el cambio más importante no fue físico sino mental. La Remedios tímida había muerto, reemplazada por una mujer que sabía exactamente lo que quería. Cuando empezó la universidad, yo era irreconocible. Los muchachos volteaban a mirarme, pero mi objetivo real era uno solo, Alejandro Domínguez, que estudiaba administración de empresas en la misma universidad. Lo vi el primer día de clases. Cuando nuestros ojos se encontraron, él me miró con curiosidad, tratando de recordar dónde me había visto antes. 3 semanas después, se acercó a mi mesa en la cafetería. Disculpa, ¿no nos conocemos de algún lado? No creo. Soy estudiante nueva. Me llamo Remedios. Le mentí con una sonrisa dulce. ¿Remedios? ¿Aguilar? Preguntó con incredulidad total cuando mi nombre hizo clic en su cerebro. Ah, sí, Alejandro Domínguez. Claro que te recuerdo de la preparatoria. Fingí como si acabara de recordarlo. Durante 2 años me convertí en la novia perfecta. Era hermosa, inteligente, misteriosa. Sus padres me adoraban. Él se enamoró perdidamente de mí, sin saber jamás que la mujer que lo tenía hechizado era la misma muchacha fea que había usado para ganar una apuesta. Remedios, te amo, me decía. Eres la mujer de mi vida. También te amo, le mentía, mientras por dentro una parte fría de mí se regocijaba, viendo cómo se volvía vulnerable. Exactamente como yo me había vuelto vulnerable 4 años atrás. El momento perfecto llegó en la fiesta de Año Nuevo de 1983. Alejandro tenía planeado proponerme matrimonio frente a todos sus familiares y amigos, pero yo tenía otros planes. Antes de que digas nada más, lo interrumpí cuando pidió atención de los invitados. Hay algo que tengo que decirte. Mi verdadero nombre no es solo Remedios, es Remedios Aguilar, y nos conocimos hace 4 años. En el baile de graduación de la preparatoria Benito Juárez. Vi el momento exacto en que la comprensión llegó a sus ojos. Su rostro se volvió blanco como papel. Soy la misma Remedios fea que invitaste a bailar por una apuesta de 500 pesos, continué, disfrutando su horror creciente. Durante 2 años he fingido amarte. He actuado como la novia perfecta, solo para poder hacerte sentir exactamente lo que yo sentí cuando descubrí tu crueldad. Pero lo que no esperaba era lo que pasó después. Lo que no sabía era que mi venganza perfecta se convertiría en algo completamente diferente cuando él cayó de rodillas frente a todos sus invitados y me gritó: «Te amo con todo mi corazón,
Dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado. Y tampoco esperaba descubrir que durante esos 2 años de fingir amarlo, algo real había comenzado a crecer en mi corazón. ¿Puede el amor verdadero nacer de una mentira? ¿Puede la venganza transformarse en perdón? ¿Puede una historia que comenzó con la humillación más cruel convertirse en el amor más hermoso? Esta es mi historia. La historia de cómo una apuesta de 500 pesos se convirtió en una lección sobre la verdadera belleza, el poder del perdón y la diferencia entre la venganza y la justicia. Una historia que me enseñó que a veces, las segundas oportunidades pueden ser aún más hermosas que los primeros amores. Pero para descubrir cómo termina esta historia de amor, venganza y redención, tendrás que acompañarme hasta el final, porque te aseguro que el desenlace es algo que jamás imaginarías. Yo siempre supe que era la más fea de la preparatoria Benito Juárez. No era algo que necesitara confirmar mirándome al espejo. Bastaba con ver las miradas de lástima de las maestras, las risitas ahogadas cuando pasaba por los pasillos, o la forma en que mis compañeras desviaban la vista cuando yo me acercaba a sus grupitos durante el recreo. Mi nombre es Remedios Aguilar. Tengo 17 años y vivo con mis padres en una casa de adobe pintada de azul añil en la calle 5 de Mayo, a 3 cuadras del Zócalo de Puebla. Cada mañana, antes de ir a la escuela, ayudaba a mi papá, Fortunato Aguilar, en su pequeño taller donde pintaba a mano los platos de Talavera que luego se vendían a los turistas. Sus dedos, manchados permanentemente de azul cobalto y amarillo ocre, me habían enseñado desde pequeña los secretos de los diseños tradicionales poblanos. «Mira, Remedios», me decía mientras trazaba delicadas flores sobre la cerámica blanca. «La belleza verdadera está en los detalles que pocos se molestan en ver». Yo asentía, concentrada en mis propios trazos, sin saber que sus palabras profetizarían mi futuro. Mi madre, Esperanza, era costurera. En las tardes, después de que yo regresara de la escuela, el sonido de su máquina de coser Singer llenaba nuestra pequeña sala. Hacía vestidos para las señoras de la colonia y ocasionalmente para alguna quinceañera o novia. Yo la ayudaba midiendo telas y pasando hilos, siempre callada, siempre tratando de no estorbar. «¿Por qué no te arreglas un poquito, mija?», me decía mi madre de vez en cuando, mientras yo me escondía detrás de mis lentes gruesos y mi rebozo de lana. «Tienes unos ojitos muy bonitos». Pero yo sabía que solo lo decía por cariño maternal. En el espejo del tocador de mi recámara, decorado con estampitas de la Virgen de Guadalupe, yo solo veía a una muchacha flaca como un fideo, con dientes chuecos, pecas que me cubrían toda la cara como confeti café, y un cabello tan rebelde que solo se controlaba con 2 trenzas apretadas que me jalaban las sienes. Las mañanas en la preparatoria eran mi particular vía crucis. Caminaba por los pasillos de mosaico amarillo y verde, pegada a las paredes, cargando mis libros como un escudo protector. Mis compañeras, como Leticia Hernández y Rosa María Vidal, llegaban en coches de sus papás, con uniformes perfectamente planchados y cabello que parecía salido de las revistas Vanidades que leían durante los recreos. «Buenos días, Remedios», me saludaban con esa cortesía fingida que duele más que los insultos directos. Yo respondía con una sonrisa tímida y seguía mi camino hacia mi pupitre de siempre, el penúltimo de la tercera fila, desde donde podía ver todo sin que me vieran demasiado. Mi única amiga era Soledad Ramírez, una muchacha bajita y regordeta que, como yo, había sido relegada al grupo de las raras. Nos sentábamos juntas en el patio durante el recreo, bajo la sombra del árbol de jacaranda, compartiendo tortas de frijoles que mi mamá me preparaba y hablando de libros. A Sole le gustaban las novelas románticas. Yo prefería los cuentos de Rulfo que había descubierto en la biblioteca. ¿Ya viste que van a hacer el baile de graduación en el Salón Reforma?, me había dicho Sole una tarde de mayo mientras hojeaba una fotonovela. Dicen que va a estar padrísimo, con mariachi y todo. Yo había sonreído sin comprometerme. Los bailes eran para muchachas como Leticia, que ya tenía novio desde segundo año, o como Carmen Orozco, que presumía que 3 pretendientes diferentes le habían pedido que los acompañara. ¿Qué iba a hacer yo en un baile? ¿Sostener la pared mientras veía a los demás divertirse? ¿Y si nos arreglamos bonitas y vamos?, insistió Sole. Mi prima me prestó un vestido azul cielo que le queda precioso. «No creo que vaya», le respondí, concentrándome en el dibujo de una mariposa que estaba trazando en mi cuaderno. Tengo que ayudarle a mi papá con un pedido grande. La verdad era otra. Yo no tenía vestido, no sabía bailar, y la sola idea de estar parada en medio del salón, esperando que alguien me sacara a bailar, me daba una vergüenza que me quemaba hasta las orejas. Pero el destino,
o tal vez la Virgen de Guadalupe, a quien mi mamá le prendía veladoras todos los días, tenía otros planes para mí. El 10 de junio, faltando una semana para la graduación, sucedió algo inusual durante la clase de literatura. El profesor Méndez había salido un momento y yo estaba absorta leyendo El llano en llamas, cuando escuché mi nombre pronunciado con una voz que jamás había dirigido palabra hacia mí. Remedios. Levanté la vista de mi libro y ahí estaba él, Alejandro Domínguez, parado junto a mi pupitre como una aparición. Alto, moreno claro, con esos ojos verdes que parecían jade pulido y esa sonrisa que hacía suspirar a todas las muchachas del salón. Su familia era dueña de la fábrica de Talavera más importante de Puebla, y él era esa clase de muchacho que parecía tenerlo todo: belleza, dinero, inteligencia y el carisma natural de quien ha nacido para triunfar. ¿Sí?, logré susurrar, sintiendo como todas las miradas del salón se clavaban en nosotros como dagas. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Te puedo hablar un momento?, me dijo, y yo noté que sonaba un poco nervioso, cosa que me pareció imposible. ¿Alejandro Domínguez nervioso por hablar conmigo? Me levanté de mi asiento como un resorte, tropezando ligeramente con mi propia mochila. Lo seguí hacia un rincón del salón, consciente de que Leticia y sus amigas nos observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la franca incredulidad. «Mira», empezó Alejandro, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. «Sé que esto te va a sonar raro, pero ¿te gustaría ir conmigo al baile de graduación?» El mundo se detuvo. El bullicio del salón se volvió un zumbido lejano, como si estuviéramos dentro de una burbuja. Yo lo miré fijamente, segura de que había escuchado mal, o de que era alguna broma cruel que no lograba entender. «¿Perdón?», fue lo único que pude articular. «El baile de graduación», repitió él, y ahora sí sonreía con esa sonrisa que salía en las fotos del anuario escolar. «¿Quieres ir conmigo?». Yo sentí que me iba a desmayar. Mis piernas se volvieron gelatina y tuve que apoyarme discretamente en la pared para no caerme. ¿Alejandro Domínguez me estaba invitando al baile? ¿A mí, Remedios Aguilar, la más fea de la preparatoria? Yo no sé bailar, balbuceé, sin poder creer que esas fueran las primeras palabras que se me ocurrían decir. Él se rió y su risa sonó genuina, cálida. «No te preocupes, yo tampoco soy muy bueno. Podemos aprender juntos». Durante los siguientes segundos, que se sintieron como horas, yo traté de encontrar alguna explicación lógica a lo que estaba pasando. Tal vez había perdido una apuesta. Tal vez sus amigos lo habían retado. Tal vez era una broma elaborada que se revelaría en el momento más humillante posible. Pero cuando lo miré a los ojos, no vi burla ni malicia. Solo vi a un muchacho que, por razones que yo no podía comprender, me estaba pidiendo que lo acompañara a la noche más importante de nuestras vidas escolares. ¿Por qué yo?, le pregunté con un hilo de voz. Él se encogió de hombros como si la pregunta fuera innecesaria. ¿Por qué no? Esa respuesta, tan simple y directa, me desarmó completamente. En ese momento, el profesor Méndez regresó al salón y todos volvieron a sus asientos rápidamente. Alejandro me guiñó un ojo y regresó a su lugar en la primera fila, dejándome parada ahí, temblando como una hoja en viento de marzo. Durante el resto de la clase no pude concentrarme en nada. Las palabras del profesor Méndez sobre los símbolos en Pedro Páramo se mezclaban en mi cabeza con ecos de «¿Quieres ir conmigo al baile?». Una y otra vez trataba de convencerme de que había sido un sueño, pero la mirada de curiosidad maliciosa de Leticia cada vez que volteaba hacia mí me confirmaba que había sido muy real. Al final de clases, cuando todos salían en estampida hacia la libertad de la tarde, Alejandro se acercó de nuevo a mi pupitre. «Entonces, ¿qué dices?», me preguntó, cargando su mochila de piel café que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Yo, «Sí», susurré, sorprendiéndome a mí misma. «Sí, me gustaría ir contigo». Su sonrisa se hizo más amplia. «Perfecto. Te paso a buscar el viernes a las 7. ¿Me das tu dirección?». Con manos temblorosas, arranqué una hoja de mi cuaderno y escribí mi dirección con la letra más cuidadosa que pude. Cuando se la entregué, nuestros dedos se rozaron por un segundo, y yo sentí como si me hubiera tocado un cable eléctrico. «Hasta el viernes, Remedios», me dijo, y se alejó con esa seguridad natural que yo tanto envidiaba. Yo me quedé ahí, viendo cómo se perdía entre el tumulto de estudiantes que salían, hasta que Sole apareció a mi lado, jalándome del brazo. «Remedios, ¿qué te dijo Alejandro Domínguez?». Todo el salón los vio hablando. «Me invitó al baile», le dije, y las palabras sonaron tan irreales saliendo de mi boca
que casi me eché a reír. Los ojos de Sole se abrieron como platos. No manches. ¿En serio? ¿Alejandro Domínguez te invitó al baile? Yo asentí, todavía en shock. Creo que sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Remedios! ¡Esto es increíble! ¿Ya viste? Te lo dije que algún día alguien iba a ver lo bonita que eres por dentro. Caminamos juntas hacia la parada de camiones, Sole hablando sin parar sobre vestidos, zapatos y peinados, mientras yo flotaba en una nube de incredulidad y felicidad que me hacía sentir como si fuera otra persona. Cuando llegué a casa, mi mamá estaba en la cocina preparando mole poblano para la cena. El aroma del chocolate mezclado con chiles y especias llenaba toda la casa, recordándome que estaba de vuelta en mi realidad cotidiana. ¿Cómo te fue en la escuela, mija?, me preguntó sin levantar la vista del metate donde molía los chiles. Bien, mamá, respondí, colgando mi mochila en el perchero junto a la puerta. Mamá, ¿te acuerdas del baile de graduación? Sí, ¿qué tiene? Me invitaron. Las manos de mi madre se detuvieron sobre el metate. Lentamente se volteó hacia mí, con una expresión que nunca había visto en su rostro. ¿Te invitaron? ¿Quién te invitó? Alejandro Domínguez, dije, y al pronunciar su nombre en voz alta, en la cocina de mi casa, rodeada del olor familiar del mole, todo me pareció aún más surreal. Mi madre se limpió las manos en el delantal y se acercó a mí. Me tomó de los hombros y me miró fijamente, como si estuviera buscando señales de que estaba bromeando. ¿Alejandro Domínguez? ¿El hijo de don Emilio Domínguez? ¿El de la fábrica de Talavera? Sí, mamá. ¡Ay, Virgen Santísima!, exclamó, y por un momento pensé que se iba a persignar. ¡Fortunato! Ven acá, tienes que escuchar esto. Mi papá apareció desde el taller, con las manos manchadas de pintura y una expresión de curiosidad. Cuando mi mamá le contó la noticia, él me miró con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo los padres saben hacer. ¿Estás segura de que te invitó a ti, mija?, Chi me preguntó, y aunque lo dijo con cariño, sus palabras me dolieron porque yo mismo me había hecho la misma pregunta. Sí, papá. Me habló enfrente de todo el salón. ¡Ay, qué maravilla!, intervino mi mamá, ya recuperada de la sorpresa inicial. Mi niña va a ir al baile. Pero espérame, ¿con qué te vas a poner? Y ahí estaba el problema que yo había estado evitando pensar. No tenía vestido de fiesta, no tenía zapatos elegantes, no sabía maquillarme ni peinarme. ¿Cómo iba a presentarme del brazo de Alejandro Domínguez vestida con mi falda de domingo y mis guaraches? Mi madre, como si me hubiera leído el pensamiento, ya estaba haciendo planes. Mañana vamos al centro a comprar tela. Tengo una idea para un vestido que te va a quedar precioso. Y le voy a pedir a tu madrina Lupe que te preste sus aretes de perla, los que le regaló su difunto esposo en su boda. Esa noche, acostada en mi cama individual con su colcha de flores bordadas, yo miraba al techo tratando de procesar todo lo que había pasado. Por la ventana abierta entraba el sonido familiar de la ciudad. Los camiones pasando por las 5 de mayo, el vendedor de elotes gritando ¡Elotes! ¡Esquites! Las campanas de la catedral marcando las 9 de la noche. ¿Por qué me había invitado Alejandro? La pregunta me daba vueltas en la cabeza como un disco rayado. Yo había repasado nuestra conversación una y otra vez, buscando pistas, tratando de recordar cada gesto, cada inflexión de su voz. No había encontrado nada que me explicara su decisión. Tal vez, pensé con un rayo de esperanza que me calentó el pecho. Tal vez él había visto algo en mí que los demás no veían. Tal vez había notado cómo yo ponía atención en clase cuando todos los demás se distraían, o cómo ayudaba a las maestras a cargar libros sin que me lo pidieran, o cómo nunca participaba en los chismes crueles que circulaban por los pasillos. Tal vez Alejandro Domínguez, el príncipe de la preparatoria, había visto más allá de mis lentes gruesos y mis trenzas apretadas, y había encontrado algo que valía la pena. Con esa esperanza abrazada contra mi pecho como un tesoro, me quedé dormida sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de preparativos y expectativa. Mi mamá cumplió su promesa. Fuimos al centro de Puebla, al mercado de telas, donde ella escogió una satén color rosa pálido que, según me dijo, haría resaltar mis ojos. Durante 3 noches seguidas se quedó despierta hasta tarde, cosiendo a mano los detalles más delicados, haciendo un vestido que parecía salido de una revista. Mi madrina Lupe no solo me prestó sus aretes de perla, sino que también se ofreció a peinarme y maquillarme el día del baile. «Para que vayas hecha una reina, mi niña», me dijo cuando vino a probarse el vestido, que me quedaba como hecho a la medida. Sole estaba más emocionada que yo.
Durante los recreos me daba consejos sobre cómo comportarme, qué decir, cómo caminar con tacones. Mi mamá había conseguido prestados unos zapatos blancos de mi prima Rosario. Acuérdate de sonreír, pero no demasiado. Y cuando bailes, deja que él te guíe. Y no hables mucho de libros, a los muchachos no les gusta eso. En la escuela, la noticia de que Alejandro Domínguez me había invitado al baile se había extendido como pólvora. Algunos compañeros me miraban con nueva curiosidad, otros con incredulidad barel y disimulada. Leticia y su grupo me observaban desde la distancia, cuchicheando entre ellas con expresiones que yo no sabía cómo interpretar. Pero Alejandro se comportaba normal conmigo. Me saludaba en los pasillos con una sonrisa. A veces se detenía en mi pupitre para preguntarme cosas sobre la tarea. Una vez hasta compartió conmigo su torta durante el recreo cuando yo había olvidado traer almuerzo. Cada una de estas pequeñas atenciones me hacía sentir como si estuviera viviendo la vida de otra persona, una vida en la que yo era digna de la atención del muchacho más codiciado de la escuela. ¿Ya te dijo a qué hora te va a pasar a buscar?, me preguntó Sole el jueves por la tarde cuando salíamos de clases. A las 7, le respondí, cargando mis libros contra el pecho. Mi papá ya habló con él ayer. Fue muy formal, le pidió permiso para sacarme y todo. Esa conversación entre mi papá y Alejandro había sido otro momento surreal. Yo había observado desde la ventana de mi cuarto cómo Alejandro tocaba la puerta de nuestra casa, vestido con pantalón de mezclilla y camisa blanca, cargando un pequeño ramo de flores para mi mamá. Su coche, un Datsun azul marino que brillaba como espejo, estaba estacionado enfrente de nuestra casa modesta, y yo sabía que todos los vecinos estaban espiando detrás de sus cortinas. Es un muchacho muy educado, me había dicho mi papá después, aunque yo noté cierta reserva en su voz. Pero recuerda, mija, que venimos de mundos muy diferentes. No te hagas ilusiones que después te lastimen. Sus palabras me habían dolido, no porque fueran crueles, sino porque confirmaban mis propios miedos. ¿Qué podía tener en común yo, hija de un artesano y una costurera, con el heredero de una fortuna familiar? Pero cuando llegó la noche del viernes, todos mis miedos se desvanecieron ante la magia del momento. Mi madrina Lupe había llegado a las 4 de la tarde con una maleta llena de cosméticos y herramientas de peinado. Durante 3 horas me transformó en alguien que yo no reconocía en el espejo. Mi cabello, por primera vez libre de las trenzas, caía en ondas suaves sobre mis hombros. Mis ojos, delineados con un lápiz café y sombreados discretamente, parecían más grandes y brillantes. Mis labios, pintados de un rosa que hacía juego con el vestido, se veían carnosos y definidos. Cuando mi papá me vio bajar las escaleras a las 7:05, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Esa es mi Remedios?, murmuró. Y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente hermosa. El timbre sonó exactamente a las 7. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que se me iba a salir del pecho. Mi mamá abrió la puerta. Y ahí estaba Alejandro, vestido con un traje gris oscuro que le quedaba perfecto, con una gardenia blanca en la solapa y un pequeño ramo de gardenias en la mano. Cuando me vio, su expresión cambió completamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina y por unos segundos se quedó sin palabras. «Remedios», dijo finalmente. «Te ves increíble». El complemento me llegó directo al corazón. Yo había esperado toda mi vida que alguien me dijera algo así, y ahora las palabras venían de la boca de la persona que menos había esperado que las pronunciara. «Gracias», logré susurrar, sintiendo cómo me sonrojaba hasta las orejas. Me entregó las flores, y cuando nuestros dedos se rozaron, sentí esa misma descarga eléctrica del día que me había invitado. Después de las fotos obligatorias que insistió mi mamá, con el fondo de nuestro pequeño jardín donde crecían bugambilias moradas, salimos hacia el coche. Alejandro me abrió la puerta como un perfecto caballero, y yo subí tratando de no tropezar con el vestido y los tacones. «¿Nerviosa?», me preguntó mientras arrancaba el motor. «Un poco», admití. «Yo también», me confesó, y eso me tranquilizó enormemente. Durante el trayecto hacia el Salón Reforma, conversamos sobre cosas sin importancia. El examen final de química, los planes para las vacaciones, la música que sonaba en la radio. Su voz era tranquila y amable, y poco a poco yo me fui relajando. El Salón Reforma había sido transformado para la ocasión. Guirnaldas de papel picado en colores verde, blanco y rojo colgaban del techo, intercaladas con farolitos chinos que creaban una luz suave y romántica. En el centro del salón, parejas de estudiantes ya bailaban al ritmo de «Sabor a mí», que tocaba la orquesta contratada para la ocasión. Las mesas, decoradas con centros de flores de cempasúchil y velas, rodeaban la pista de baile. Cuando entramos del brazo,
Yo sentí que todas las miradas se dirigían hacia nosotros. Escuché murmullos, vi expresiones de sorpresa. Noté cómo algunos padres de familia que habían venido como chaperoni nos señalaban discretamente. Pero en lugar de sentirme intimidada, me sentí orgullosa. Por primera vez en mi vida, yo era el centro de atención por razones positivas. Alejandro me guió hacia una mesa donde ya estaban sentados algunos de sus amigos con sus parejas. Yo reconocí a Roberto Morales, Carlos Vázquez y Sebastián Ruiz, los muchachos más populares de la generación. Sus novias, Leticia, Carmen y Patricia, me saludaron con sonrisas que no llegaban a sus ojos. «¡Qué vestido tan bonito, Remedios!», me dijo Leticia, aunque su tono sugería exactamente lo contrario. «Gracias», respondí, decidida a no dejar que nada arruinara mi noche perfecta. Alejandro pidió refrescos para los dos y se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y el aroma de su loción. Durante la cena, chiles en nogada preparados especialmente para la ocasión, me trató con una cortesía que rayaba en la ternura, sirviéndome agua, preguntándome si me gustaba la comida, incluyéndome en las conversaciones del grupo. Y entonces llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Cuando la orquesta empezó a tocar Como fue de Benny Moré, Alejandro se puso de pie y me extendió la mano. «¿Me concedes esta pieza?», me preguntó con una sonrisa que me derritió completamente. Yo tomé su mano, sintiendo cómo temblaban mis piernas, y lo seguí hacia la pista de baile. Ahí, bajo las luces suaves de los farolitos chinos, entre el perfume dulce de las flores de cempasúchil y el sonido romántico de los trombones, Alejandro me tomó en sus brazos. Al principio yo estaba rígida, aterrorizada de pisarlo o de tropezar, pero él me guió con tanta suavidad y paciencia que pronto me relajé. Sus manos, una en mi cintura y otra sosteniendo la mía, me transmitían una seguridad que yo nunca había sentido. «Eres una buena bailarina», me murmuró al oído, y su aliento cálido me provocó un escalofrío delicioso. «Mientes», le respondí riéndome, «pero gracias por decirlo». «No miento», insistió, girándome suavemente. «Tienes gracia natural. Solo necesitabas la oportunidad de mostrarlo». Esas palabras se grabaron en mi corazón con fuego. Por primera vez en mi vida, alguien había visto en mí algo bueno, algo valioso, algo que merecía ser celebrado. Bailamos 3 canciones seguidas. Como fue, La media vuelta y Sabor a mí. Con cada canción, yo me sentía más cómoda entre sus brazos, más segura de mis movimientos, más convencida de que esto no era un sueño del que fuera a despertar. Durante Sabor a mí, Alejandro me acercó más hacia él, tanto que yo podía sentir los latidos de su corazón contra mi pecho. Me miraba directamente a los ojos, con una intensidad que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Remedios», me dijo en voz baja, solo para mí. «Hay algo que te quiero decir». «¿Qué?», susurré, perdida en esos ojos verdes que me habían fascinado desde lejos durante tantos años. «Esta noche ha sido perfecta. Tú has sido perfecta». Yo sentí que me iba a desmayar de felicidad. ¿Alejandro Domínguez me estaba diciendo que yo era perfecta? ¿La misma yo que 3 semanas antes se escondía detrás de sus libros para no ser vista? «Gracias por invitarme», le dije, con lágrimas de emoción amenazando con arruinar mi maquillaje. «Esta es la noche más bonita de mi vida». Él sonrió y me dio un beso suave en la frente, un gesto tan tierno y protector que me hizo sentir como una princesa de cuento de hadas. Cuando la canción terminó, regresamos a nuestra mesa, donde los amigos de Alejandro nos recibieron con aplausos y silbidos de aprobación. Yo me sentía radiante, completamente transformada por la magia de esa noche extraordinaria. El resto de la velada pasó como un sueño hermoso. Bailamos valses, cumbias y hasta un rock and roll que me hizo reír hasta que me dolieron las mejillas. Alejandro me presentó con otros compañeros de clases superiores. Me incluyó en todas las conversaciones. Me hizo sentir como si realmente perteneciera a ese mundo brillante del que siempre me había sentido excluida. Cuando llegó la hora de los discursos de despedida y la foto grupal de la generación, yo me coloqué al lado de Alejandro con una confianza que jamás había tenido. En esa foto, que después guardaría como un tesoro durante décadas, yo aparezco sonriendo con una felicidad genuina, del brazo del muchacho de mis sueños, luciendo como nunca pensé que podría lucir. A las 11 de la noche, cuando la fiesta empezaba a declinar, Alejandro me acompañó de regreso a casa. Durante el trayecto, yo no podía dejar de sonreír. Todo había sido perfecto, más hermoso de lo que había imaginado en mis fantasías más optimistas. «Gracias por una noche maravillosa», me dijo cuando llegamos a la puerta de mi casa. «Gracias a ti»,
le respondí. Por invitarme, por hacerme sentir especial. Tú eres especial, Remedios. Espero que ahora lo sepas. Me dio un beso en la mejilla, casto pero lleno de ternura, y esperó a que entrara a la casa antes de irse. Esa noche, mientras me quitaba cuidadosamente el vestido y guardaba las gardenias entre las páginas de mi Biblia para que se secaran como recuerdo, yo estaba convencida de que mi vida había cambiado para siempre. Por fin había encontrado mi lugar en el mundo, del brazo de alguien que había visto mi valor cuando ni yo misma lo veía. Lo que yo no sabía era que en 3 días descubriría la horrible verdad detrás de esa noche perfecta, y que ese descubrimiento convertiría mi cuento de hadas en el comienzo de una historia muy diferente. 3 días después del baile yo flotaba en una nube de felicidad que parecía interminable. Cada mañana despertaba sonriendo, recordando cada detalle de esa noche mágica. La forma en que Alejandro me había mirado, cómo sus manos habían guiado las mías durante el baile, el beso tierno en mi frente que aún podía sentir como una marca invisible de cariño. El lunes por la mañana llegué a la preparatoria caminando diferente. Ya no me pegaba a las paredes ni cargaba los libros como escudo. Por primera vez en mi vida, yo tenía algo hermoso que recordar, algo que me hacía sentir valiosa. Había guardado las gardenias secas en mi libro de poemas, y de vez en cuando las tocaba discretamente, como un amuleto que me conectaba con esa versión transformada de mí misma. ¡Remedios!, me gritó Sole desde el patio, corriendo hacia mí con los ojos brillantes de curiosidad. «Cuéntame todo, no me has dicho ni una palabra desde el baile». Nos sentamos bajo nuestro árbol de jacaranda de siempre, pero esta vez yo me sentía diferente. Las flores moradas que caían de las ramas parecían más hermosas, el sol de la mañana más cálido, hasta el ruido de los camiones en la calle me sonaba como música. «Fue perfecto, Sole», le dije, abrazando mis libros contra el pecho. «Completamente perfecto. Alejandro fue tan caballeroso, tan atento. Bailamos casi toda la noche». «¿Y qué te dijo? ¿Te habló de volver a salir?» Esa pregunta me hizo dudar por un segundo. La verdad era que Alejandro no había mencionado nada sobre vernos de nuevo, pero su comportamiento había sido tan cariñoso, tan íntimo, que yo estaba segura de que era solo cuestión de tiempo. «No hablamos de eso», admití. «Pero creo que le gustó, Sole. La forma en que me miraba, cómo me trató toda la noche». «Ay, qué emocionante. ¿Ya viste cómo te miran ahora las demás? Leticia no te ha quitado los ojos de encima desde que llegaste». Era cierto. Durante toda la mañana había notado miradas curiosas, algunas admiradas, otras que no sabía cómo interpretar. Pero por primera vez no me importaba ser el centro de atención. Al contrario, me gustaba que supieran que Remedios Aguilar había conquistado al príncipe de la escuela. La primera clase era literatura, y yo esperé con ansiedad el momento en que Alejandro entraría al salón. Cuando por fin apareció, nuestros ojos se encontraron por un segundo y él me sonrió. Fue una sonrisa rápida, discreta, pero a mí me llegó directo al corazón. Durante toda la clase estuve esperando que se acercara a mi pupitre como había hecho los días anteriores al baile, pero no lo hizo. «Está siendo discreto», me dije a mí misma. «No quiere que los demás hablen». El recreo llegó y yo salí al patio con la esperanza de que él me buscara. Me senté en mi lugar de siempre con Sole, pero mantuve la vista alerta, esperando ver esa silueta alta y elegante acercándose hacia nosotras. «¿Por qué no vas tú a hablarle?», me sugirió Sole cuando notó mi ansiedad. «No», le respondí rápidamente. «Una señorita no persigue a los muchachos. Mi mamá siempre me ha dicho eso». Pero conforme pasaban los minutos y Alejandro no aparecía, una pequeña semilla de inquietud comenzó a germinar en mi pecho. Lo vi a lo lejos, platicando animadamente con Roberto y Carlos, los mismos amigos que habían estado en nuestra mesa durante el baile. De vez en cuando reían fuerte, y yo me preguntaba de qué hablarían. «Seguramente está contándoles lo bien que la pasó conmigo», pensé, tratando de calmar mi nerviosismo. El martes fue igual. Alejandro me saludaba cortésmente cuando nos cruzábamos en los pasillos, pero no buscaba mi compañía como yo esperaba. Durante la clase de química, cuando el profesor nos puso a trabajar en parejas, yo esperé que él se acercara a pedirme que fuéramos equipo, como había hecho una vez antes del baile. Pero no lo hizo. Se juntó con Roberto, y yo tuve que trabajar con Sole, tratando de ocultar mi decepción. «Dale tiempo», me aconsejó Sole durante el almuerzo. «Los muchachos son raros después de estas cosas. A lo mejor está pensando cómo pedirte que seas su novia». Esa idea me llenó de esperanza renovada. Tal vez Sole tenía razón. Tal vez Alejandro estaba planeando algo especial, alguna forma romántica de formalizar lo que había comenzado aquella noche mágica.
Pero el miércoles por la mañana, mi mundo se desplomó de la forma más cruel posible. Yo había llegado temprano a la escuela, como siempre, y estaba en el baño arreglándome el cabello antes de la primera clase. Desde uno de los cubículos cerrados, escuché voces familiares. Eran Leticia y Carmen, hablando en susurros que claramente no querían que nadie más escuchara. ¿Ya le pagaron a Alejandro?, decía Carmen con voz maliciosa. Sí, ayer, respondió Leticia riéndose por lo bajo. Roberto me enseñó los 500 pesos. No podía creer que realmente lo hubiera hecho. Mi corazón se detuvo. 500 pesos. ¿De qué estaban hablando? La cara que puso la pobre cuando él la sacó a bailar, continuó Carmen. Parecía que se iba a desmayar de la emoción. ¡Qué patética! Lo peor es que se la creyó toda, agregó Leticia. ¿Viste cómo llegó el lunes? Caminando como si fuera la reina del baile. Alguien debería decirle la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Que todo fue una apuesta? ¿Que los muchachos apostaron 500 pesos a que Alejandro no se atrevería a invitar a la más fea de la escuela? Las palabras de Carmen me atravesaron como dagas. Sentí que las piernas se me volvían gelatina y tuve que apoyarme contra la pared del baño para no caerme. Una apuesta. Todo había sido una apuesta. ¿Y él qué dijo cuando ganó?, preguntó Leticia, claramente disfrutando cada detalle sórdido. Roberto me contó que dijo que fue más fácil de lo que pensaba. Que la pobre estaba tan desesperada por atención que se tragó todo el cuento del príncipe encantado. Mi mundo se volvió negro. El aire se me escapó de los pulmones, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo lo que había vivido, toda la felicidad de esa noche perfecta, todas mis esperanzas y sueños de que por fin alguien me había visto como algo hermoso. Todo había sido mentira, una apuesta cruel. Un experimento sádico para ver si la fea de la escuela era tan patética como para creerse que el muchacho más popular podría estar genuinamente interesado en ella. «Shh, cállate», susurró Carmen de repente. Alguien puede escuchar. Yo escuché cómo se abrían las puertas de los cubículos, cómo se lavaban las manos riéndose suavemente, cómo salían del baño como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, paralizada, con lágrimas quemándome los ojos y una náusea terrible creciendo en mi estómago. Cuando finalmente logré moverme, me miré al espejo y vi a la misma muchacha fea de siempre. Los lentes gruesos, las pecas, el cabello rebelde que había tratado de domesticar esa mañana pensando que tal vez Alejandro lo notaría. ¿Cómo había podido creer, aunque fuera por un momento, que yo podía ser digna del amor de alguien como él? Salí del baño con las piernas temblorosas y caminé hacia mi salón de clases como un zombi. Todo a mi alrededor parecía borroso, irreal, como si estuviera viendo el mundo a través del agua. Los compañeros que platicaban en los pasillos, los maestros que se dirigían a sus aulas, todo me parecía lejano e insignificante comparado con el dolor que me carcomía por dentro. Cuando entré al salón de literatura, Alejandro ya estaba en su lugar. Al verme, me sonrió con esa misma sonrisa que 3 días antes me había hecho sentir la mujer más afortunada del mundo. Ahora esa sonrisa me parecía una máscara cruel, una burla elaborada que me hacía sentir completamente humillada. Durante toda la clase no pude concentrarme en nada. Las palabras del profesor Méndez sobre el llano en llamas se mezclaban en mi cabeza con los ecos de la conversación que había escuchado. 500 pesos, la más fea de la escuela, más fácil de lo que pensaba. Cuando sonó el timbre del recreo, yo salí corriendo del salón antes que nadie. No quería ver a Alejandro. No quería que me dirigiera una de sus sonrisas falsas. No quería seguir siendo el objeto de una broma que toda la escuela conocía menos yo. Sole me encontró llorando detrás del edificio de laboratorios, un lugar apartado donde nadie solía ir durante los recreos. «Remedios, ¿qué te pasa? Te estuve buscando por todos lados». Entre sollozos le conté lo que había escuchado. Vi cómo la expresión de mi única amiga cambió de preocupación a horror, y después a una indignación feroz que me consoló un poco. «¡Hijos de la chingada!», exclamó Sole, usando una palabra que jamás le había escuchado. «¿Cómo se atreven? Son unos desgraciados sin alma». «Soy una idiota, Sole», le dije, limpiándome los mocos con la manga de mi suéter. ¿Cómo pude creer que alguien como Alejandro Domínguez se fijaría en mí? «Tú no eres idiota. Ellos son unos malditos. Vamos a decirle a la directora, esto no se puede quedar así». Pero yo sabía que no serviría de nada. ¿Qué ibas a hacer la directora? ¿Regañar a los muchachos más populares de la escuela por hacer una apuesta entre ellos? ¿Obligar a Alejandro a disculparse públicamente por haberme invitado al baile? La humillación sería aún peor. No, Sole.
No le vamos a decir a nadie. Por favor, prométeme que no le vas a decir a nadie. Pero Remedios, promételo. Ella me prometió, aunque vi en sus ojos que no estaba de acuerdo. Después me acompañó a lavarme la cara en el baño para que no se notara tanto que había estado llorando, y regresamos al salón para la siguiente clase. El resto de la semana fue una tortura. Cada día que pasaba, yo me sentía más humillada, más consciente de que todos en la escuela sabían la verdad menos yo. Las miradas de mis compañeros, que antes había interpretado como admiración, ahora las veía como lo que realmente eran. Lástima mezclada con diversión maliciosa. Alejandro siguió tratándome con cortesía, pero ahora yo podía ver la falsedad detrás de cada sonrisa, la actuación calculada detrás de cada gesto amable. Cuando me saludaba en los pasillos, yo respondía con monosílabos y seguía caminando rápidamente, incapaz de sostener su mirada sin sentir que me ardía la cara de vergüenza. El viernes por la tarde, cuando ya no pude soportar más la presión, decidí confrontarlo. Lo esperé afuera de la escuela, escondida detrás de uno de los árboles de la entrada, hasta que lo vi salir con sus amigos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho, pero la rabia que había estado creciendo en mí durante toda la semana me dio el valor que necesitaba. Alejandro, lo llamé cuando sus amigos se alejaron hacia sus coches. Él se volteó hacia mí con expresión sorprendida. Remedios, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto dinero ganaste? Le pregunté directamente, sin preámbulos. Su rostro palideció inmediatamente. La máscara de cortesía se le cayó por completo y por primera vez vi su verdadera cara. La de un muchacho que había sido descubierto en una travesura cruel. ¿De qué hablas? Tartamudeó, pero su voz sonaba falsa hasta para él mismo. De la apuesta, le dije, con una calma que no sabía que poseía. De los 500 pesos que ganaste por invitar a la más fea de la escuela al baile. Alejandro se quedó callado durante varios segundos que se sintieron eternos. Vi cómo luchaba internamente, probablemente decidiendo entre seguir negándolo o admitir la verdad. Finalmente bajó la mirada hacia el pavimento. Remedios, yo. ¿Cuánto? Insistí. 500 pesos, murmuró, tan bajito que apenas lo escuché. Esas 2 palabras confirmaron oficialmente la destrucción de todos mis sueños. Pero al mismo tiempo, extrañamente, me liberaron. Ya no tenía que seguir preguntándome, ya no tenía que torturarme con dudas. La verdad, por cruel que fuera, al menos era definitiva. ¿Valió la pena?, le pregunté, y mi voz sonaba más serena de lo que me sentía por dentro. Él levantó la mirada hacia mí, y por un momento me pareció ver algo parecido al arrepentimiento en sus ojos verdes. Remedios, tienes que entender. Al principio sí fue por la apuesta, pero durante el baile. Tú estabas tan hermosa, eras tan dulce. ¿Pero? Lo interrumpí. Pero yo no puedo. Nosotros venimos de mundos muy diferentes. Mi familia, mis amigos. Ellos nunca entenderían. ¿Entenderían qué? ¿Que te enamoraras de la fea de la escuela? ¡Tú no eres fea!, exclamó con vehemencia repentina. Esa noche te veías preciosa, y cuando bailamos, cuando hablamos, sentí algo real. Remedios. Te lo juro. Sus palabras me lastimaron más que su silencio. Era como si estuviera tratando de regalarme migajas de afecto después de haberme quitado el banquete completo. Si sentiste algo real, le dije, ¿por qué cobraste la apuesta? Él no tuvo respuesta para eso. Se quedó ahí parado, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el suelo como un niño regañado. No vuelvas a hablarme, le dije finalmente. Y la próxima vez que veas a una muchacha como yo, acuérdate de que detrás de los lentes feos y la ropa sencilla hay una persona con sentimientos reales, que no somos objetos para sus apuestas estúpidas. Me di la vuelta para irme, pero él me detuvo tomándome del brazo. Remedios, espera, déjame explicarte. ¿Explicar qué?, le grité, liberando toda la rabia y dolor que había estado conteniendo durante una semana. ¿Explicar cómo tú y tus amigos se divirtieron apostando sobre mi dignidad? ¿Explicar cómo fingiste que te gustaba para ganar 500 miserables pesos? ¿Explicar cómo me dejaste creer que por primera vez en mi vida alguien me había visto como algo hermoso? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia pura. ¿Sabes lo que más me duele? Continué, sin importarme que algunos estudiantes que salían tarde de la escuela se hubieran detenido a mirar. No es que me hayas usado para una apuesta. Es que me hayas hecho creer, aunque fuera por una noche, que yo podía ser digna de amor. Me diste una probadita de cómo se siente ser especial para alguien, y después me la quitaste de la forma más cruel posible.
Pero eres especial, insistió él, con lágrimas en los ojos. Eres inteligente, eres buena, tienes un corazón hermoso. ¡Cállate!, le grité. No te atrevas a decirme eso ahora. Si realmente pensabas eso de mí, no habrías cobrado esa apuesta. Si realmente pensabas eso de mí, habrías tenido el valor de decirles a tus amigos que se fueran al carajo con su broma cruel. Alejandro se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, probablemente, alguien le estaba gritando sus verdades en la cara, y no sabía cómo reaccionar. «Voy a hacer que te arrepientas de esto», le dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé cómo, no sé cuándo, pero te juro por la memoria de mi abuela que vas a pagar por lo que me hiciste. Remedios, por favor». Pero yo ya me había ido, caminando hacia la parada de autobuses con la cabeza en alto y una determinación nueva creciendo en mi pecho como fuego. Esa noche, acostada en mi cama mientras escuchaba a mis padres ver televisión en la sala, yo miré al techo y hice una promesa silenciosa. Ya no iba a ser la muchacha tímida y fea que se conformaba con las migajas de atención que otros quisieran darle. Ya no iba a ser el objeto de burlas y apuestas crueles. Me iba a transformar en alguien que ellos no pudieran ignorar, alguien tan hermosa y exitosa que Alejandro Domínguez se arrepintiera por el resto de su vida de haberme despreciado. Y cuando eso pasara, cuando él se diera cuenta de lo que había perdido, yo me iba a encargar de que sintiera exactamente el mismo dolor que me había hecho sentir a mí. La venganza se convirtió en mi nueva religión, y la transformación en mi nueva obsesión. Durante el verano, entre la preparatoria y la universidad, trabajé como secretaria en una oficina del gobierno para ahorrar dinero. Cada peso que ganaba lo invertía en mi metamorfosis. Me quité los lentes y me acostumbré a usar lentes de contacto, aunque al principio me ardían terriblemente. Encontré a un dentista que me arregló los dientes chuecos con pagos mensuales que comprometían la mitad de mi sueldo. Mi madre, que al principio se preocupó por mis cambios súbitos, terminó apoyándome cuando le expliqué que quería verme mejor para la universidad. «Está bien, mija», me dijo una tarde mientras me ayudaba a teñirme el cabello de un castaño más claro que disimulara mis pecas. «Una mujer siempre debe verse lo mejor posible, pero recuerda que la belleza verdadera viene de adentro». Si ella supiera, pensé, que la belleza de adentro había muerto la tarde que descubrí la apuesta, y que lo que estaba creciendo en su lugar era algo mucho más peligroso. Aprendí a maquillarme viendo revistas y practicando frente al espejo durante horas. Cambié completamente mi guardarropa, vendiendo mis libros más preciados para comprar ropa que resaltara mi figura, que había mejorado notablemente desde que empecé a hacer ejercicio religiosamente todas las mañanas. Pero el cambio más importante no era físico, era mental. La Remedios tímida e insegura había desaparecido, reemplazada por una mujer que sabía exactamente lo que quería y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Cuando empezó el nuevo ciclo escolar y yo comencé mis estudios en la Universidad Autónoma de Puebla, era prácticamente irreconocible. Los muchachos que me veían caminar por el campus volteaban a mirarme, y yo disfrutaba cada mirada como una pequeña victoria personal. Pero mi objetivo real no eran ellos. Mi objetivo seguía siendo Alejandro Domínguez, que había entrado a estudiar administración de empresas en la misma universidad, obviamente preparándose para hacerse cargo del negocio familiar. Lo vi el primer día de clases, caminando hacia el edificio de negocios con la misma seguridad arrogante de siempre. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del patio central, él me miró con curiosidad, como tratando de recordar dónde me había visto antes. Yo le sonreí de la forma más seductora que pude y seguí caminando, dejándolo ahí parado, confundido. Era el comienzo perfecto de mi venganza. Durante las siguientes semanas me dediqué a estudiar sus horarios, sus rutas, sus costumbres. Descubrí que tomaba café todas las mañanas en la cafetería del segundo piso, que estudiaba en la biblioteca los martes y jueves por la tarde, que jugaba fútbol con sus amigos en las canchas de la universidad los miércoles. Lentamente, comencé a aparecer en los mismos lugares, siempre casual, siempre como por coincidencia. Me sentaba en mesas cercanas a la suya en la cafetería, estudiaba en la mesa de junto en la biblioteca, pasaba cerca de las canchas de fútbol durante sus entrenamientos. Al principio, él solo me miraba con curiosidad creciente. Después comenzó a sonreírme cuando nos cruzábamos. Finalmente, después de 3 semanas de este juego del gato y el ratón, se acercó a mi mesa en la cafetería. «Disculpa», me dijo, «¿no nos conocemos de algún lado?» Yo levanté la vista de mi libro, 100 años de soledad, que había escogido específicamente porque lo hacía ver intelectual.
y lo miré con expresión fingidamente confundida. No creo, le respondí con una sonrisa dulce. Soy estudiante nueva. Me llamo Remedios. Vi el momento exacto en que mi nombre hizo clic en su cerebro. Sus ojos se abrieron con sorpresa y después se llenaron de una incredulidad total. ¿Remedios? ¿Aguilar? Preguntó con voz ahogada. Sí, confirmé, disfrutando cada segundo de su confusión. ¿Nos conocemos? Él se quedó sin palabras durante varios segundos, mirándome como si fuera una aparición. Y tenía razón para estar sorprendido. La muchacha fea y tímida que había usado para ganar una apuesta había desaparecido completamente, reemplazada por una mujer que podría haber estado en la portada de una revista. Nosotros. Íbamos en la misma preparatoria, tartamudeó finalmente. ¡Ah, sí!, exclamé como si acabara de recordar. Alejandro, ¿verdad? Alejandro Domínguez, claro que te recuerdo. La mentira salió de mi boca tan naturalmente que hasta yo me sorprendí. Por supuesto que lo recordaba. Recordaba cada detalle de su traición, cada palabra cruel que había escuchado sobre mí, cada momento de humillación que había sufrido por su culpa. Te ves muy diferente, me dijo, todavía en shock. La universidad cambia a las personas, respondí con una sonrisa enigmática. ¿Te quieres sentar? Me da mucho gusto verte después de tanto tiempo. Él se sentó enfrente de mí como si estuviera hipnotizado, sin poder dejar de mirarme. Durante los siguientes 20 minutos, conversamos sobre cosas triviales, nuestras carreras, la universidad, recuerdos vagos de la preparatoria, mientras yo lo estudiaba discretamente. Seguía siendo guapo, no podía negarlo. Los años habían refinado sus facciones, agregado un aire de madurez a su presencia. Pero ahora yo podía ver más allá de su apariencia física. Podía ver la superficialidad en sus gestos, la arrogancia inconsciente en la forma en que hablaba, la debilidad moral que lo había llevado a lastimar a una muchacha inocente por 500 miserables pesos. Me tengo que ir, le dije finalmente, recogiendo mis libros con movimientos calculadamente gráciles. Tengo clase en 10 minutos. ¿Te puedo acompañar?, me preguntó inmediatamente. Claro, le respondí, como si fuera la cosa más natural del mundo. Mientras caminábamos por el campus, yo sentí las miradas de otros estudiantes siguiéndonos. Alejandro Domínguez, el heredero millonario, caminando con una muchacha hermosa que nadie había visto antes. Exactamente la imagen que yo quería proyectar. Remedios, me dijo cuando llegamos a mi salón de clases. ¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día? Para ponernos al corriente de nuestras vidas. Yo fingí considerarlo por unos segundos, como si la idea fuera completamente nueva y casual. Me encantaría, le respondí finalmente. ¿Qué tal el viernes por la tarde? Su sonrisa fue tan brillante que por un momento me recordó al muchacho que me había invitado al baile. Pero ahora yo sabía que esa sonrisa era solo una máscara hermosa que escondía un corazón egoísta. Perfecto, me dijo. ¿Te parece bien en el café de la calle 16 de septiembre? ¿A las 5? Ahí nos vemos, le confirmé. Y entré a mi salón de clases sin voltear atrás, aunque sabía que él se había quedado parado afuera, viéndome alejarse. Esa noche, acostada en mi cama, sonreí por primera vez en meses con genuina satisfacción. La trampa estaba tendida, y Alejandro Domínguez había caído en ella más fácilmente de lo que había esperado. Pero esto era solo el comienzo. Mi venganza sería lenta, meticulosa, devastadora. Le iba a enseñar lo que se sentía ser usado, ser engañado, ser destruido emocionalmente por alguien en quien confías. Y cuando terminara con él, se iba a arrepentir por el resto de su vida de haber apostado con el corazón de Remedios Aguilar. 2 años después del reencuentro, yo me había convertido en una experta en el arte de la seducción calculada. Durante esos 2 años de universidad, Alejandro Domínguez había caído perdidamente enamorado de mí, sin saber jamás que la mujer que lo tenía completamente hechizado era la misma muchacha a quien había humillado por una apuesta cruel en la preparatoria. Cada encuentro había sido meticulosamente planeado. Cada sonrisa, cada gesto tímido, cada momento de aparente vulnerabilidad que le mostraba, todo formaba parte de una actuación perfecta, diseñada para hacerlo sufrir exactamente lo que yo había sufrido. Enamorarse perdidamente de alguien que solo estaba jugando con sus sentimientos. Remedios, te amo, me había dicho una tarde de octubre, mientras caminábamos por el Zócalo de Puebla entre los preparativos para el Día de Muertos. Las flores de cempasúchil, las mismas que habían decorado el salón en aquella noche fatídica del baile, creaban alfombras doradas por toda la plaza. Nunca he sentido esto por nadie.
Eres la mujer de mi vida. Yo había fingido sorpresa, había fingido emoción, había fingido ser la novia perfecta que acepta una declaración de amor con lágrimas de felicidad. Pero por dentro, una parte fría de mí se regocijaba viendo cómo él se exponía emocionalmente, cómo se volvía vulnerable ante mí de la misma forma en que yo me había vuelto vulnerable ante él 4 años atrás. También te amo, Alejandro. Le había mentido, permitiendo que me besara bajo las luces amarillas de los faroles coloniales, mientras en mi corazón solo existía el hielo de la venganza pendiente. Durante esos 2 años, yo me había convertido en lo que él siempre había querido, la novia perfecta para un heredero millonario. Era hermosa, educada, inteligente y suficientemente misteriosa como para mantenerlo intrigado. Sus padres me adoraban. Don Emilio siempre me recibía con cariño genuino en su casa de las Lomas, y doña Patricia había comenzado a incluirme en las reuniones familiares como si ya fuera parte de la familia. «Esta muchacha es perfecta para ti, mijo», le había dicho don Emilio una tarde cuando yo fingí no escuchar su conversación en el estudio. «Es inteligente, viene de buena familia trabajadora y se nota que te quiere de verdad. No como esas niñas frívolas con las que andabas antes». Si supiera, pensé amargamente, que su nuera perfecta era en realidad la hija del artesano que pintaba los platos en su fábrica, y que todo su amor era una ilusión cuidadosamente construida para destruir a su hijo. Pero conforme pasaban los meses, algo inesperado comenzó a suceder dentro de mí. Ver a Alejandro siendo genuinamente cariñoso, vulnerable, enamorado. Empezó a crear fisuras en la coraza de hielo que había construido alrededor de mi corazón, cuando me llevó flores sin razón aparente, cuando me cuidó durante una gripe terrible, cuando me defendió de las críticas de algunos compañeros de universidad que murmuraban que yo solo estaba con él por su dinero. En esos momentos, yo veía destellos del hombre que podría haber sido si hubiera tenido el valor de ser auténtico desde el principio. A veces siento que no te merezco. Me había confesado una noche mientras cenábamos en el restaurante más elegante de Puebla. Eres tan perfecta, tan buena conmigo, y yo he hecho cosas de las que no me siento orgulloso. Mi corazón se había acelerado. ¿Iba a confesarme voluntariamente lo del baile? ¿Iba a pedirme perdón sin saber siquiera quién era yo realmente? ¿Qué cosas?, le pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro estaba temblando. Cosas estúpidas de muchacho, había murmurado, mirando su plato de mole poblano. Bromas crueles, apuestas tontas, cosas que lastimaron a personas inocentes. Todos cometemos errores cuando somos jóvenes, le había respondido, aunque cada palabra me quemaba la garganta. Lo importante es aprender de ellos. Él había levantado la mirada hacia mí con una expresión de gratitud tan intensa que casi me rompió el corazón. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva? ¿Tan generosa? Te juro, Remedios, que desde que estoy contigo soy mejor persona. Me has enseñado a ver más allá de las apariencias, a valorar lo que realmente importa. Esa noche, cuando él me llevó a casa y me besó en la puerta con una ternura que parecía completamente sincera, yo subí a mi cuarto y lloré por primera vez en 2 años. No lágrimas de dolor como las que había derramado en la preparatoria, sino lágrimas de confusión total. ¿Quién era realmente Alejandro Domínguez? ¿El muchacho cruel que había apostado mi dignidad por 500 pesos? ¿O el hombre enamorado que me trataba como si fuera lo más valioso de su mundo? La respuesta llegó de la forma más inesperada posible. Era diciembre de 1982, y Alejandro había organizado una cena en su casa para celebrar su graduación universitaria. Yo estaba en el baño de visitas, retocándome el maquillaje, cuando escuché voces familiares en el pasillo. Eran Roberto y Carlos, los mismos amigos que habían participado en la apuesta original. ¿Ya le vas a proponer matrimonio?, escuchó la voz de Roberto. «En Año Nuevo», respondió Alejandro, y mi corazón se detuvo. «Ya tengo el anillo. Es perfecto, Roberto. Mi abuela habría estado feliz de saber que se lo voy a dar a una mujer como Remedios». «Está cabrón como cambiaste, hermano», dijo Carlos riéndose. «¿Te acuerdas de aquella apuesta pendeja de la preparatoria? Cuando te pagamos para que sacaras a bailar a la fea. ¿Cómo se llamaba?» «Remedios», murmuró Alejandro, y su voz sonaba extraña. «Ah, sí, Remedios. Qué pinche coincidencia que tu novia se llame igual, ¿no? Pero qué diferencia entre las dos. Esta Remedios tuya está buenísima. La otra pobre estaba bien pinche fea». Hubo un silencio largo. Después escuché la voz de Alejandro, apenas audible. «Esa muchacha, Remedios Aguilar. La lastimamos muy feo, ¿verdad?» «¿Por qué dices eso?», preguntó Roberto. «He estado pensando mucho en ella últimamente.
Desde que estoy con mis remedios, me doy cuenta de lo que debió haber sentido esa pobre muchacha. Nosotros le dimos una noche hermosa y después, nada. La usamos. ¡Ay, no mames!, se burló Carlos. ¿No me digas que te sientes culpable por esa vieja? Era solo una broma, hermano. No era solo una broma, replicó Alejandro con firmeza. Era una persona real, con sentimientos reales, y nosotros la tratamos como si fuera un objeto para nuestra diversión. Estás bien sensible desde que andas con tu princesita, se burló Roberto. Esa Remedios fea ya ni se ha de acordar. Seguramente ya hasta se casó con algún mecánico o algo así. Espero que sí, murmuró Alejandro. Espero que haya encontrado a alguien que la valore como se merece, porque yo fui un cabrón con ella. Y si algún día me la encuentro, le voy a pedir perdón de rodillas. Mis piernas se volvieron gelatina. Tuve que apoyarme contra el lavabo para no caerme. Alejandro, sin saber que yo era la misma Remedios Aguilar que había lastimado, estaba expresando un arrepentimiento genuino por primera vez en 4 años. ¿Perdón por qué?, preguntó Carlos. ¿Por bailar con ella? ¿Por hacerla creer que significaba algo para mí cuando solo era una apuesta? ¿Por cobrar esos pinches 500 pesos sabiendo que probablemente era la primera vez que alguien la trataba como si fuera especial? ¿Por ser tan pinche cobarde que no tuve el valor de decirles que se metieran su apuesta por el culo? Roberto y Carlos se quedaron callados, probablemente sorprendidos por la vehemencia en la voz de su amigo. Si pudiera regresar el tiempo, continuó Alejandro, habría bailado con ella porque realmente quería hacerlo, no por dinero. Y habría tenido el valor de seguir viéndola después, sin importar lo que dijeran ustedes o mi familia. Porque la verdad es que esa noche sí sentí algo real por ella. ¿En serio?, preguntó Roberto incrédulo. ¿En serio? Cuando bailamos, cuando hablamos, había algo especial en ella. Una dulzura, una sinceridad que nunca he encontrado en nadie más. Bueno, hasta que conocí a mis Remedios. Esas palabras me atravesaron como rayos. Alejandro había sentido algo real por mí esa noche del baile, pero había sido demasiado cobarde para actuar conforme a esos sentimientos. Y ahora, sin saber que las dos Remedios eran la misma persona, estaba comparándome conmigo misma. ¿Le vas a contar a tu novia sobre esa historia?, preguntó Carlos. No lo sé, admitió Alejandro. A veces siento que debería. Remedios es tan pura, tan honesta. Odio tener secretos con ella. Pero también me da miedo que piense menos de mí si sabe el tipo de cabrón que era antes de conocerla. Era, pensé. No soy. Era. Como si estar conmigo realmente lo hubiera cambiado. Salí del baño con las piernas temblorosas y regresé al comedor, donde Alejandro me recibió con esa sonrisa que ya no sabía si era genuina o falsa. Durante el resto de la cena, yo apenas pude comer, apenas pude participar en las conversaciones. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Durante 2 años había planeado este momento, el momento en que le revelaría mi verdadera identidad y vería cómo se desplomaba su mundo al darse cuenta de que había sido víctima de su propia medicina. Pero ahora que había escuchado su arrepentimiento sincero, ahora que sabía que realmente había sentido algo por mí esa noche del baile, ya no sabía qué hacer. La oportunidad perfecta llegó 2 semanas después, en la fiesta de Año Nuevo de 1983, que organizó la familia Domínguez en su casa de Las Lomas. Como Alejandro había predicho, tenía planeado proponerme matrimonio a medianoche, frente a todos sus familiares y amigos. Yo llegué esa noche vestida con un vestido negro de terciopelo, que había comprado especialmente para la ocasión, no para celebrar una propuesta, sino para lo que había planeado que fuera el funeral simbólico de Alejandro Domínguez. La casa estaba llena de gente elegante, empresarios, políticos locales, familias de abolengo poblano. Yo me moví entre ellos con la gracia que había perfeccionado durante mis años de transformación, recibiendo cumplidos y miradas de admiración, sabiendo que muchos se preguntaban quién era la novia misteriosa del heredero Domínguez. A las 11:30, Alejandro pidió atención de todos los invitados. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba por encima de la música del mariachi que había contratado para la ocasión. Quiero aprovechar esta noche especial, dijo Alejandro, tomándome de la mano, para compartir con ustedes algo muy importante. Los murmullos cesaron. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Yo sabía que esperaba el momento en que él se arrodillaría. Sacaría el anillo de la abuela y me pediría que fuera su esposa. Pero yo tenía otros planes. Antes de que digas nada más, lo interrumpí, con una sonrisa que debía parecer nerviosa, pero era realmente feroz. Hay algo que yo tengo que decirte.
Algo que debí decirte hace mucho tiempo. La expresión de Alejandro cambió a confusión. ¿Qué pasa, amor? Mi verdadero nombre, dije, proyectando mi voz para que todos pudieran escuchar claramente, no es solo Remedios. Es Remedios Aguilar. Y nos conocimos hace 4 años, en el baile de graduación de la preparatoria Benito Juárez. Vi el momento exacto en que la comprensión llegó a sus ojos. Su rostro se volvió blanco como papel, y su mano soltó la mía como si lo hubiera quemado. No, murmuró, apenas audible. Sí, confirmé, disfrutando cada segundo de su horror creciente. Soy la misma Remedios fea que invitaste a bailar por una apuesta de 500 pesos. La misma que usaste para divertir a tus amigos. La misma que dejaste creyendo que por fin alguien la había visto como algo hermoso. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Don Emilio y doña Patricia me miraban con expresiones de total incomprensión. Roberto y Carlos, que estaban cerca de nosotros, tenían las bocas abiertas de shock. Remedios, yo. Empezó Alejandro, pero yo no lo dejé terminar. Durante 2 años, continué, mi voz ahora alta y clara para que no se perdiera una sola palabra. He estado planeando este momento. Durante 2 años he fingido amarte. He actuado como la novia perfecta. He hecho que te enamoraras perdidamente de mí, solo para poder hacerte sentir exactamente lo que yo sentí cuando descubrí tu apuesta cruel. Lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Alejandro. Remedios, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo me humillaste? ¿Explicar cómo cobraste tu dinero después de hacerme creer que era especial? ¿Explicar cómo me dejaste con el corazón roto y la dignidad pisoteada? El silencio en la sala era absoluto ahora. Ni siquiera los mariachis se atrevían a tocar una nota. ¿Quieren saber quién es realmente su adorable nuera? Les grité a don Emilio y doña Patricia. Soy la hija de Fortunato Aguilar, el que pinta los platos en su fábrica. La muchacha fea que su hijo perfecto usó para ganar una apuesta. Don Emilio se puso de pie, con el rostro rojo de indignación. Joven, no sé qué está tratando de hacer, pero le exijo que salga de mi casa inmediatamente. Papá, no, gritó Alejandro interponiéndose entre su padre y yo. Ella tiene razón, todo lo que dice es verdad. La confesión pública de Alejandro causó un revuelo aún mayor. Doña Patricia se llevó las manos a la boca. Roberto y Carlos se veían como si quisieran desaparecer, y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos con expresiones escandalizadas. ¡Alejandro!, exclamó su madre. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió mi exnovio con lágrimas corriendo libremente por su rostro, que hace 4 años fui un cobarde y un idiota que lastimó a la mujer más dulce que había conocido, y que ella tiene todo el derecho del mundo de odiarme. Se volteó hacia mí, y vi en sus ojos un dolor tan profundo que por un momento casi me hizo dudar de mi venganza. Remedios, me dijo, y su voz se quebraba con cada palabra. Tienes razón en todo. Fui un cabrón contigo. Fui cobarde, cruel, egoísta. Pero por favor, créeme cuando te digo que lo que siento por ti ahora es real. Estos 2 años no han sido una mentira para mí. Te amo, Remedios. Amo a la muchacha dulce que conocí esa noche del baile, y amo a la mujer increíble en que te convertiste. Sus palabras me llegaron directo al corazón, pero yo había esperado 4 años para este momento y no iba a dejar que me detuviera ahora. ¿Me amas?, le pregunté con voz helada. Perfecto. Ahora sabes exactamente cómo me sentía yo aquella noche. Y ahora vas a saber exactamente cómo se siente que alguien te rompa el corazón después de hacerte creer que eres especial. Me quité del dedo el anillo de promesa que él me había dado 6 meses atrás y se lo arrojé a los pies. Adiós, Alejandro. Espero que hayas disfrutado estos 2 años tanto como yo disfruté planeándolos. Me dirigí hacia la puerta, pero la voz rota de Alejandro me detuvo. Remedios, espera, por favor. Me volteé hacia él una última vez. Estaba de rodillas en el suelo de mármol de la sala de sus padres, frente a todos sus familiares y amigos, llorando como un niño pequeño. «Te amo», me gritó. «Te amo con todo mi corazón. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que te hice, pero te lo suplico. Dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado». Por un momento, solo por un momento, mi resolución vaciló. Ver a Alejandro Domínguez, el príncipe arrogante de la preparatoria, humillándose públicamente y declarando su amor desesperado. Era más satisfactorio de lo que había imaginado, pero también más doloroso. Algunas heridas, le dije finalmente, no se pueden curar con disculpas. Y salí de esa casa, dejando atrás el mundo de lujo al que había pertenecido durante 2 años,
pero llevándome la satisfacción de saber que mi venganza había sido perfecta. O eso pensé. Durante los siguientes 6 meses, Alejandro no me dejó en paz. Me mandaba flores a mi casa todos los días. Me escribía cartas de amor desesperadas donde me suplicaba perdón y me prometía que haría cualquier cosa para recuperar mi confianza. Aparecía en la universidad, en mi trabajo de medio tiempo, incluso en la iglesia donde mi familia iba a misa los domingos. «Mija», me dijo mi madre una tarde, cuando encontró la carta número 32 de Alejandro sobre mi tocador. «Ese muchacho está desesperado. ¿Por qué no le das una oportunidad de explicarse?» «Ya me explicó todo lo que tenía que explicar, mamá», le respondí secamente. «Hace 4 años». Pero mi madre, con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para ver que el mundo no es blanco ni negro, me miró con ojos comprensivos. «¿Sabes qué me contó tu padre ayer?», me dijo. «Que don Emilio Domínguez fue personalmente a la fábrica a disculparse por lo que había pasado en su fiesta, y que le ofreció un puesto mejor a tu papá como supervisor de producción, con un sueldo 3 veces mayor». Eso me sorprendió. No había esperado que las consecuencias de mi venganza afectaran a mi familia de forma positiva. «Y también me contó», continuó mi madre, «que Alejandro ha estado trabajando en la fábrica todos los días desde hace 2 meses. En el piso de producción, aprendiendo el negocio desde abajo. Dice que quiere entender realmente de dónde venimos nosotros». Esa información me desconcertó completamente. ¿Alejandro trabajando en la fábrica? ¿El príncipe millonario ensuciándose las manos con barro y pintura? «Tu papá dice que es un buen trabajador», agregó mi madre, «que no se queja, que no pide privilegios especiales, que trata a todos con respeto, sin importar su posición». A pesar de mi determinación de odiarlo para siempre, no pude evitar sentir curiosidad. Una tarde, en lugar de ir directamente a casa después de la universidad, pasé por la fábrica de Talavera. Y ahí estaba, Alejandro Domínguez, con un overol manchado de pintura y las manos cubiertas de barro, trabajando lado a lado con los artesanos que habían sido empleados de su familia durante generaciones. No parecía estar actuando para nadie, ni siquiera sabía que yo estaba ahí. Simplemente estaba concentrado en su trabajo, escuchando atentamente las instrucciones de los maestros ceramistas. «¿Cuánto tiempo lleva viniendo?», le pregunté a mi padre cuando llegué a casa. «2 meses y medio», me respondió. «Y no falta ni un día. Llega puntual, se queda hasta tarde, y nunca se queja aunque le den los trabajos más duros». «¿Y qué dice don Emilio de eso?», mi padre sonrió. Al principio estaba furioso, pero después de ver que su hijo habla en serio sobre aprender el negocio desde cero, creo que hasta está orgulloso. Esa noche no pude dormir. La imagen de Alejandro trabajando honestamente, sin glamour ni privilegios, me daba vueltas en la cabeza. ¿Era posible que realmente hubiera cambiado? ¿O era solo otra actuación elaborada para reconquistarme? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Sole, mi amiga de la preparatoria que ahora trabajaba como maestra en una escuela primaria de una colonia pobre, me visitó un sábado con una historia que me dejó sin habla. «Remedios», me dijo mientras tomábamos té de manzanilla en la cocina de mi casa. «Tienes que saber algo. Hay un muchacho que ha estado yendo a mi escuela todos los sábados durante los últimos 2 meses. Viene a dar clases gratuitas de matemáticas y lectura a los niños que tienen problemas académicos». «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», le pregunté, aunque ya tenía una sospecha horrible. «Se llama Alejandro Domínguez. Y cuando los niños le preguntan por qué lo hace, él les dice que una vez lastimó a alguien muy especial y que está tratando de convertirse en el tipo de persona que ella se merece». Mis manos empezaron a temblar. «¿Estás segura?». «Completamente segura. Y remedios. He visto a muchos voluntarios en mi tiempo como maestra, pero nunca he visto a alguien que realmente se preocupe tanto por estos niños. No está ahí por las fotos ni por quedar bien con nadie. Está ahí porque genuinamente quiere ayudar». Esa tarde, sin decirle a nadie, fui a la escuela donde trabajaba Sole. Me escondí detrás de una ventana y observé durante 2 horas cómo Alejandro trabajaba pacientemente con un grupo de niños que luchaban con sus tareas de matemáticas. Lo vi reírse cuando un niño pequeño le preguntó si era rico. «Un poquito», le respondió con humildad. Lo vi limpiarle los mocos a una niña que no paraba de llorar porque no entendía la división. Lo vi quedarse después del horario para ayudar a un adolescente tímido que le recordaba dolorosamente a mí misma a esa edad. Y cuando uno de los niños le preguntó directamente por qué venía todos los sábados, escuché su respuesta. «Porque hay una persona muy especial que una vez me enseñó que la verdadera belleza está en cómo tratamos a los demás. Y yo la decepcioné mucho. Ahora estoy tratando de convertirme en alguien que no la decepcione más».
Salí de ahí con lágrimas en los ojos y el corazón completamente confundido. Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en lo que había visto. El Alejandro que conocía de la preparatoria jamás habría hecho trabajo voluntario. El Alejandro que conocía de la universidad jamás se habría ensuciado las manos en una fábrica. Pero el Alejandro que estaba viendo ahora parecía genuinamente transformado. ¿Era posible que mi venganza hubiera tenido el efecto opuesto al que había buscado? En lugar de destruirlo, ¿lo había ayudado a convertirse en mejor persona? La respuesta definitiva llegó 3 meses después, durante la fiesta patronal de Puebla en septiembre. Yo estaba con mi familia viendo los fuegos artificiales en el Zócalo cuando lo vi. Alejandro caminaba solo entre la multitud, vestido sencillamente, sin la arrogancia que siempre había caracterizado sus movimientos. Nuestros ojos se encontraron a través de la plaza llena de gente, y por primera vez en 8 meses no traté de evitarlo. Caminé hacia él lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima de la música de los mariachis. «Hola, Remedios», me dijo cuando estuve frente a él. Su voz sonaba diferente, más madura, más humilde. «Hola», le respondí. Nos quedamos parados ahí, en medio del bullicio de la fiesta, mirándonos como 2 desconocidos que alguna vez se habían amado. «¿Cómo has estado?», me preguntó finalmente. «Bien», mentí. La verdad era que los últimos meses habían sido los más confusos de mi vida. Mi venganza se había completado, pero en lugar de sentirme satisfecha, me sentía vacía. «Me alegro», me dijo, y por su expresión pude ver que realmente se alegraba. «Te ves hermosa, pero siempre te has visto hermosa, desde aquella primera noche». «Alejandro». «No», me interrumpió suavemente. «No necesitas decir nada. Solo quiero que sepas que lo entiendo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y tienes razón. Yo merecía todo el dolor que me causaste. Probablemente merecía más». Sus palabras me desarmaron completamente. Durante meses había esperado que me buscara para reclamarme, para gritarme, para culparme por haberlo engañado. Pero ahí estaba, aceptando completamente la responsabilidad por lo que había pasado. «Hay algo que quiero decirte», continuó, mirándome directamente a los ojos. «Estos meses me han enseñado quién realmente soy, y no me gusta lo que veo. Fui criado creyendo que el dinero y la posición social me daban derecho a tratar a las personas como objetos para mi diversión. Y tú me demostraste lo equivocado que estaba. No era mi intención darte una lección moral», le dije, mi voz apenas audible por encima de la música. «Solo quería que sufrieras». «Y sufrí», me confirmó con una sonrisa triste. «Dios mío, cómo sufrí. Pero también aprendí. Aprendí que el amor real no es algo que se puede fingir o manipular. Aprendí que la verdadera belleza viene de la bondad, de la compasión, de la fortaleza de carácter. Y aprendí que yo había perdido a la mejor mujer que jamás conocería, por mi propia cobardía y egoísmo». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. «¿Sabes lo que más me duele?», me preguntó, limpiándome una lágrima con el dorso de su mano. «No es que me hayas engañado durante 2 años. No es que me hayas humillado públicamente. Lo que más me duele es saber que te obligué a convertirte en alguien capaz de esa clase de venganza. La Remedios dulce e inocente que conocí esa noche del baile nunca habría planeado algo tan elaborado y cruel. Y yo la maté. Yo maté a esa parte hermosa de ti». Sus palabras me destrozaron, porque tenía razón. La venganza me había transformado en alguien que yo misma no reconocía. Durante 4 años había vivido alimentando el odio, perfeccionando mi capacidad para la manipulación y el engaño. Me había vuelto exactamente en el tipo de persona que había despreciado en él. «Remedios», me dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si algún día, en algún momento de tu vida, puedes encontrar en tu corazón la manera de perdonarme, no para que volvamos a estar juntos, porque entiendo que eso nunca va a pasar, sino para que puedas ser libre de este odio que te ha estado carcomiendo, te estaré eternamente agradecido». Me soltó las manos y empezó a alejarse, pero algo dentro de mí se rompió. «Alejandro, espera», le grité. Se volteó hacia mí con expresión esperanzada. «Yo también tengo que pedirte perdón», le dije, las palabras saliendo entrecortadamente entre sollozos. «Lo que hice fue cruel, calculado, despiadado. Te convertí en víctima de la misma clase de juego emocional que tú me hiciste a mí, y eso me convierte en alguien tan terrible como fuiste tú». Alejandro regresó corriendo hacia mí y me tomó entre sus brazos mientras yo lloraba todos los años de dolor, rabia y confusión que había cargado en mi corazón. «No»,
me susurró al oído. Tú reaccionaste al dolor que yo te causé. Yo actué por pura crueldad adolescente. No es lo mismo. ¿Puedes perdonarme?, le pregunté, aferrándome a él como si fuera mi último salvavidas. ¿Perdonarte?, me dijo, separándose un poco para mirarme a los ojos. Remedios, no hay nada que perdonar. Tú me diste exactamente lo que merecía. Y además, me diste algo más valioso que cualquier castigo. Me diste la oportunidad de convertirme en mejor persona. Nos quedamos abrazados en medio del zócalo, rodeados de miles de personas celebrando, pero sintiéndonos como si fuéramos los únicos dos seres humanos en el mundo. ¿Y ahora qué?, le pregunté cuando mis lágrimas finalmente se secaron. Ahora, me dijo, sonriendo por primera vez con esa calidez genuina que recordaba de nuestros mejores momentos en la universidad. Me gustaría invitarte a un café, para conocerte realmente esta vez. Sin apuestas, sin venganzas, sin máscaras. Solo Remedios y Alejandro, tratando de entender quiénes somos en realidad. Miré sus ojos verdes, que ahora reflejaban una madurez y honestidad que no habían tenido antes. Y por primera vez en 4 años sentí algo parecido a la paz. Me gustaría eso, le dije. Y caminamos juntos hacia el café de la calle 16 de septiembre, el mismo donde habíamos tenido nuestra primera cita falsa 2 años atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez íbamos como dos personas que habían aprendido, a través del dolor y del perdón, quiénes eran realmente. 5 años después, yo estaba parada frente al altar de la Catedral de Puebla, vestida con el vestido de novia que mi madre había cosido con sus propias manos, esperando a que Alejandro caminara hacia mí por el pasillo central. Los vitrales coloniales creaban patrones de luz de colores sobre el piso de mármol, y el aroma del copal mezclado con flores de cempasúchil llenaba la nave. Nuestro camino de regreso al amor no había sido fácil. Habíamos necesitado 2 años de terapia de pareja, incontables conversaciones difíciles y mucho trabajo personal para reconstruir la confianza que habíamos destruido mutuamente. Pero habíamos aprendido que el amor verdadero no es esa pasión ciega e ingenua que habíamos confundido con amor en nuestra juventud. El amor verdadero es la decisión consciente de elegir a alguien todos los días, conociendo sus defectos, habiendo visto sus peores momentos, y decidiendo que vale la pena luchar por esa relación. Alejandro había renunciado oficialmente a su herencia para demostrar que no necesitaba el dinero de su familia para ser feliz conmigo. Ahora trabajaba como maestro en una escuela pública, y yo había terminado mi carrera en psicología, especializándome en terapia para adolescentes que habían sufrido acoso escolar. Juntos habíamos creado un programa de prevención de bullying que se había implementado en varias preparatorias de Puebla. Dearly beloved, empezó el padre Miguel, y yo sonreí recordando que había insistido en que fuera él quien nos casara. Era el mismo sacerdote que me había dado la primera comunión cuando era niña, quien había conocido a la Remedios tímida y fea que se escondía en las bancas de atrás durante la misa. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. Remedios, me dijo, con voz clara que llegó hasta la última fila de la catedral. Yo te prometo que nunca más vas a tener que dudar de mi amor. Te prometo que voy a elegirte todos los días, en los buenos momentos y en los difíciles, cuando seas fácil de amar y cuando sea un desafío. Te prometo que voy a proteger tu corazón como el tesoro que es, y que nunca voy a darte razones para construir muros a mi alrededor. Hizo una pausa y vi lágrimas en sus ojos. Y te prometo, continuó, que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que el hombre que se enamoró de ti aquella primera noche del baile, el hombre que vio tu belleza interior cuando todos los demás solo veían tu apariencia, ese hombre siempre estuvo ahí. Solo necesitaba el valor para dejarlo salir. Cuando llegó mi turno, yo también había preparado palabras que venían directo del corazón. Alejandro, yo te prometo que voy a dejar el pasado en el pasado. Te prometo que no voy a usar nuestros errores como armas en futuras peleas, que voy a confiar en el hombre en que te has convertido, no en el muchacho que fuiste. Te prometo que voy a amarte no a pesar de nuestros errores, sino por todo lo que hemos aprendido de ellos. Respiré profundamente antes de continuar. Y te prometo que voy a recordar todos los días que el amor no es un cuento de hadas, sino un compromiso diario de elegir la bondad, la compasión y la honestidad por encima del orgullo y el miedo. Porque tú me enseñaste que la gente puede cambiar, que el perdón es posible, y que las segundas oportunidades a veces pueden ser aún más hermosas que los primeros amores. Cuando el padre Miguel nos declaró marido y mujer, y Alejandro me besó bajo las bóvedas coloniales de la catedral,
Yo supe que por fin había encontrado mi final feliz. No el final de princesa que había soñado cuando tenía 17 años, sino algo mucho más valioso. Un amor maduro, consciente, construido sobre la base sólida del perdón mutuo y el crecimiento personal. 45 años después. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi diario, puedo ver por la ventana de nuestra casa a Alejandro regando las flores de cempasúchil que plantamos juntos en nuestro jardín cada año para el Día de Muertos. Sus cabellos son completamente blancos ahora y se mueve más lentamente que antes, pero sus ojos verdes siguen brillando con el mismo amor que vi en ellos aquella noche cuando decidimos perdonarnos mutuamente. Tuvimos 3 hijos, Esperanza, Fortunato y Miguel, nombrados por mi madre, mi padre y el sacerdote que nos casó. Los 3 aprendieron desde pequeños la historia de cómo sus padres se conocieron, se lastimaron, se perdonaron y se reencontraron. No les ocultamos nada, porque queríamos que entendieran que el amor verdadero no es perfecto, sino que es la decisión de seguir amando a pesar de las imperfecciones. Esperanza es ahora doctora y trabaja en una clínica gratuita para familias de bajos recursos. Fortunato siguió los pasos artísticos de su abuelo y es un reconocido ceramista que ha llevado la Talavera poblana a exposiciones internacionales. Miguel se hizo abogado especializado en derechos humanos. Los 3 son prueba viviente de que del dolor y el perdón pueden nacer cosas hermosas. ¿En qué piensas, mi amor?, me pregunta Alejandro, entrando a la casa con las manos manchadas de tierra y una sonrisa que me sigue derritiendo el corazón después de todos estos años. En lo afortunados que somos, le respondo, cerrando mi diario y yendo hacia él para ayudarle a limpiarse las manos. ¿Afortunados por qué?, me pregunta, aunque creo que ya conoce la respuesta. Por haber aprendido que el amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta, sino aprender a ver perfectamente a una persona imperfecta. Por haber descubierto que las segundas oportunidades pueden ser mejores que las primeras. Por haber entendido que la venganza nunca sana las heridas del corazón, pero el perdón, sí. Él me toma entre sus brazos, igual que hizo aquella noche en el Zócalo cuando decidimos empezar de nuevo. Y por haber aprendido, me susurra al oído, que la verdadera belleza no se ve con los ojos, sino con el alma. Aunque me tomó muchos años entender esa lección, nunca es demasiado tarde para aprender, le digo. Y nos quedamos abrazados en nuestra cocina, rodeados del aroma de las flores de cempasúchil y los recuerdos de una vida construida sobre la base del amor, el perdón y la segunda oportunidad de ser mejores personas. Porque al final, descubrí que la venganza más dulce no es hacer sufrir a quien te lastimó, sino convertirte en alguien tan feliz, tan pleno, tan genuinamente hermoso por dentro y por fuera, que su pérdida se convierte en su mayor castigo. Y la mayor victoria no es derrotar a tu enemigo, sino transformarlo en tu compañero de vida. Hoy, 45 años después de aquella noche fatídica del baile de graduación, puedo decir con certeza que soy la mujer más afortunada del mundo. No porque mi historia fuera perfecta, sino porque fue real. Y en esa realidad imperfecta, llena de errores y segundas oportunidades, encontré algo que ningún cuento de hadas puede ofrecer. Un amor que se vuelve más profundo con cada año que pasa, más fuerte con cada desafío superado, más hermoso con cada arruga que se forma alrededor de nuestros ojos de tanto reírnos juntos. Esta es mi historia. La historia de Remedios Aguilar de Domínguez, quien descubrió que la verdadera transformación no está en vengarse de quien te lastima, sino en perdonar, sanar y permitir que el amor construya algo hermoso donde antes solo había dolor. Y si alguna muchacha joven lee estas líneas algún día, espero que entienda que su valor no depende de lo que otros piensen de su apariencia, que la verdadera belleza se cultiva desde adentro y que el amor verdadero siempre, siempre vale la pena esperar. Fin. Yo era la chica más fea de la escuela en la década de los 70. El día del baile, el hijo del millonario me invitó a bailar, pero no imaginaba que,